Mil mensajes. Hoy estamos con el número 752. Y este número es muy importante, sobre todo en algunas personalidades individuales o colectivas, porque habla de la necesidad de superar un odio. Y esto realmente nos lleva a muchísimas reflexiones, que aunque ya lo hemos dicho en algunos otros mensajes, el odio es probablemente un sentimiento que es el antiamor, pero al ser antiamor, probablemente tiene muchísimas relaciones con el amor. Si nosotros, para nosotros el amor es un compromiso y realmente es nuestro papel de compromiso y es el fundamento en las relaciones interpersonales, porque con lo que se ama se establece compromiso renunciando a un montón de cosas. El odio también es un compromiso y el odio es un compromiso que una de las partes probablemente y hasta mejor, a lo mejor hasta todas las partes involucradas en este sentimiento asumen el compromiso de hacer todo lo contrario a lo que es amor, pero en el fondo es un compromiso que hay que romper. Y de verdad que cuando se rompe el compromiso o los compromisos del odio, la gente se siente, la gente y los grupos se sienten mucho más aliviadas. Otro de los elementos que nosotros conceptuamos como amor, que el amor es una actitud y el amor es una actitud que también conlleva entonces la parte de razonamiento cognoscitiva de la razón, incluyendo valores y conocimientos, tiene una parte emocional que es fundamental en el amor y también tiene una parte conductual. Resulta que el odio también podría ser una actitud y es una actitud de hacerle daño, de generar rechazo, de generar ese antiamor, ese rechazo, esa molestia porque la otra persona o la otra personalidad sea, esté, haga o tenga y que realmente es muy importante. Entonces, también podemos concluir que también el odio es una emoción y que es contraria al amor. Entonces el odio, en lugar de tener alegría, tiene la no alegría, que no es la tristeza. El amor tiene la parte fundamental de la ira, que es la constructiva. Aquí en el odio sería la ira destructiva, es decir, es en lugar de ser en la alegría celebración, es el malestar, y en lugar de ser como en el amor es la ira es construcción, aquí sería destrucción. La tristeza, que en la alegría sería que en el amor sería la reflexión, el amor reflexivo, aquí sería el odio depresivo, y también el miedo, que el miedo sería el miedo organizacional, el miedo a la organización para enfrentar los miedos del amor. En cambio, en el odio estaría dada la huida, estaría también la evasión. Y entonces, cuando nosotros vemos este odio, lo vemos también como una parte emocional muy intensa y es la parte contraria completamente al amor, eso al menos en nuestra concepción. En donde vemos mucho más claro es que el odio es en la parte conductual. ¿Se acuerdan que el amor hablamos de tres acciones básicas para tener el poder y el ejercicio del amor, como lo serían el acercamiento, la aceptación de lo que se ama y el mejoramiento? Bueno, resulta que en el odio existen muchas mezclas, pero un odio realmente muy evidente sería el odio que se aleja del odiado, que además rechaza todo lo que es el odiado y que además lo daña. Y entonces completamente lo contrario. Y aquí vemos entonces cómo las relaciones de amor-odio hablan, y esto sería obra de otro mensaje, de unos mensajes muy extraños, pero muy corrientes en la vida cotidiana, que podrían, muy extraños en concepto, pero muy corrientes en la vida cotidiana, como sería, por ejemplo, el desprecio. El desprecio es un odio en el cual te rechazo y en el cual además te daño, pero es que tú estés cerca para que notes lo que yo siento por ti, lo que hago por ti de daño y de rechazo. Entonces creo que cuando hay necesidad de superar un odio, hay que superar el odio como compromiso, mal compromiso, hay que superar el odio como mala actitud, como mala inclusive, y entonces empezamos a comprender cómo es el odio y empezamos a comprender que muchas veces la relación entre amor y odio realmente son unas relaciones muy importantes
y que probablemente lo que se odia es lo que no se dejó amar. Y cuando empezamos a comprender todos los por qué puede surgir en nosotros el odio, sin echarle por completo la culpa a la otra parte, sino también viendo los errores, las fallas y hasta los pecados y culpas que nosotros cometemos, entonces podemos ir neutralizando para afianzar para quitar ese proceso de odio y afianzar un proceso de un amor, inclusive un proceso de no importancia, inclusive de indiferencia hacia la otra parte, pero ¿por qué? Porque el odio, esa necesidad de superar el odio, es porque el odio daña a todo cuanto agarra, a todo cuanto contamina, porque no es únicamente el daño de quien odia, de quien se llena de malos sentimientos, de malas vibraciones, de malas cosas, da la energía, pero también hay un elemento muy destructivo, y ya lo vimos en las acciones del odio, de ese daño que lleva el odio a quien es odiado y probablemente entonces lo coloca en mayores peligros. Entonces, ¿por qué superar un odio? Porque con el odio, inclusive con el odio, no se obtienen grandes cosas. Y si se llegasen a obtener, que hay mucha gente que dice que el odio levanta, yo creo que es más bien por la ira. Es la ira, es la rabia más bien, la emoción básica que lo levanta, que además con algunos justificativos de conocimiento y algunas pericias, pero en el fondo termina por dañar. Yo no creo que el obtenido por una gente que odia le da más satisfacción más allá de lo que puede sentir la alegría de lo que es la venganza, recordando que para nosotros la venganza es una justicia mal establecida en base a una mala alegría con una mala ira. Y entonces vemos que el odio realmente es una emoción, es un sentimiento, es una actitud, es un compromiso que realmente puede dañar mucho. Y si daña, y si nosotros estamos conscientes del daño que hace el odio, ¿por qué no superarlo? ¿Por qué? Porque mucha gente encuentra entonces en el odio el alimento básico para el poder llegar a ser. Y esto es uno de los elementos más peligrosos, porque entonces si la gente aprende de esta manera, la gente aprende a tener que odiar, la gente y los grupos tienen que aprender a odiar para obtener las cosas. Y esto realmente va a hacer de la vida de esa persona o de ese grupo un infierno. Y además un infierno que se puede expandir muy rápidamente porque a la gente que es odiada probablemente la ama mucha gente y mucha gente se compromete con esa gente. Y mucha gente también de esa gente que se compromete con la gente que es odiada por alguien están sufriendo también. Entonces es como una mancha de aceite en negativo el aspecto del odio. Hay que luchar contra el odio, hay que pensar sobre el odio. Cuando se tienen valores positivos es más difícil que se establezca el odio. Cuando hay un buen conocimiento de las cosas, un buen análisis, probablemente se llegan a muchas de las causas que generan odio y tratar de repararlas, tratar de justificarlas, perdonarlas, enfrentarlas, superarlas. Y también hay elementos muy emocionales en nuestro odio y sobre todo el acostumbramiento a odiar, que creo que es un aprendizaje muy, muy dañino con el cual tenemos que estar pendiente todos los días. No dejar que el odio se anide en nuestro ser y que ahí vaya a surgir una gran mata, un gran árbol lleno de odio, porque va a hacer realmente, va a generar mucho daño en mucha gente. Y eso no es conveniente. La necesidad de superar un odio. La pregunta es si usted odia. Y si odia, ¿por qué? ¿Para qué odia? ¿Cómo odia? Y yo creo que llegar a un análisis, ojalá que muy estructurado de sus odios, puede hacerle ver que inclusive usted ama profundamente a eso que odia. Y al amarlo, porque usted sintió que no le despreció, usted sintió cualquier elemento negativo, cuando usted realmente se enfrente a esto, usted puede inclusive reparar consigo mismo y reparar inclusive con el ente odiado
reparar toda una situación. El odio realmente es peligro. El daño que hace el odio es muy intenso y por eso hay que hacerle caso a este mensaje con la necesidad que tenemos de superar odios. Y si no lo podemos suplantar por amor, no lo suplantemos, pero no dejemos que el odio se anide realmente en nuestros corazones, en nuestra mente, en nuestros valores, en nuestras conductas. No vale la pena. Para que usted reflexione un poco sobre lo bueno que es dejar el odio, lo invitamos a ver www.ventanadelarte.com, un sitio que realmente está bajo el mando de Vera Mótola, una curadora de arte, y que realmente usted va a encontrar obras como esta, de este pintor venezolano maravilloso que es Villavicencio. Y usted puede ver a Villavicencio y muchos artistas más y ponerse en contacto inclusive con ellos si usted llega y se mete en la página www.ventanadelarte.com. Realmente es un placer comunicarnos con ustedes a través de estos 1000 mensajes. Será hasta el próximo de ellos.